Bueno, pues muchas gracias por invitarme aquí. Es mi pasión la displasia ritmogénica, es mi obsesión casi, y probablemente veamos en un futuro que la prevalencia es más alta de la que creemos. Lo que pasa es que hasta ahora no se hacía resonancia a todo el mundo, ¿no? Entonces, mi caso es un varón de 22 años que tiene antecedentes de un episodio... Bueno, esto ocurre en el 2008, ¿no? Entonces, él tiene 22 años ahora y tuvo un episodio de miocarditis en el 2004 con ingreso hospitalario. Y ahora acude por un nuevo dolor torácico. Cuando se le interroga tiene un mínimo cuadro catarral en días previos y en el electro se detecta unas T negativas de V4-B6 y un bloqueo incompleto de rama derecha. Y además presenta una ligera elevación de troponinas. Entonces, esta es una resonancia del 2008, como veis, pues tiene peor calidad que las que tenemos actualmente. Y bueno, pues he hecho unas preguntas que yo misma voy a contestar, pero para que veamos que en este paciente lo que es correcto es que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es que va como a pedales el vídeo. Pues está conservada, o sea, realmente cuando hacemos el estudio he puesto el 4 cámaras, podía haber puesto cualquiera, no llama nada la atención. Pero nosotros seguimos con todo nuestro protocolo y hacemos el estudio de realce tardío y el patrón de captación que tenemos pues nos hace pensar en una miocarditis, porque lo que tenemos es un realce pues meso-subepicárdico, aquí fundamentalmente en cara lateral. Entonces, si el paciente viene con un cuadro sugestivo de miocarditis y vemos esto, pues podemos decir cuadro compatible o imágenes compatibles con la sospecha clínica que traía el paciente. Pero este mismo paciente en el 2012 vuelve a ingresar por otro cuadro muy similar, también sugestivo de miocarditis. En la eco la función biventricular está conservada, no hay derrame pericárdico, de nuevo presenta ligera elevación de troponinas y durante las primeras horas del ingreso el paciente hace rachas de taquicardia ventricular no sostenida en telemetría. De nuevo le piden una resonancia, como es paciente joven, pues, y con esa sospecha no van al cateterismo directamente, ¿no? Bueno, pues ahora las imágenes tienen mayor resolución. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? La fracción de eyección sigue estando conservada, ¿no? La aurícula izquierda no está dilatada. Entonces, si nos fijamos, lo que sí que nos llama la atención ahora es este pequeño bocao que tiene el miocardio aquí. Es una irregularidad pequeña ahí en el contorno, lo seguimos, y que si ahora nos volvemos al estudio previo, si nos fijamos, eso estaba ahí. Lo que pasa que normalmente no se nos ocurre mirar al contorno externo del corazón, al epicardio, lo que miramos es al interno, a ver si contrae, a ver si engruesa. Pero claro, cuando yo me pongo el 2 cámaras del estudio este del 2008, me quiero echar las manos a la cabeza, porque ahora sí que veo, aunque lo veamos así, este carcomido que hay por aquí, que incluso hay aquí, y que evidentemente en el 2008 no me fijé. Le hacemos, como es una miocarditis, le hacemos el STIR, ya se ha hablado ampliamente de las secuencias, y vemos que el paciente sí que tiene edema meso-subepicárdico, sobre todo aquí, en septo y cara inferior, bueno, sobre todo subepicárdico en septo y cara inferior medial. Y le hacemos el estudio tardío y esto es lo que nos encontramos. Entonces, hemos pasado de este realce meso-subepicárdico en cara lateral, aquí bastante localizado, a un realce prácticamente difuso que además incluye el septo. El paciente vuelve de nuevo en 2013, con otro cuadro de dolor torácico, con elevación de troponinas y con coronarias normales. Pero ya con ese estudio anterior nos habían empezado sospecha a ver si aquí hay algo más que una miocarditis. Entonces se le ha pedido un estudio genético y ha venido positivo para miocardiopatía ritmogénica en este paciente. Entonces voy a hacer, porque claro, en 12 minutos no se puede hablar de la miocardiopatía ritmogénica, voy a hacer un breve recuerdo, ¿no? Entonces es una entidad que lo que hay es un reemplazamiento total o parcial del miocardio por tejido fibroadiposo y predisponen estos pacientes a arritmias ventriculares que son potencialmente mortales y a disfunción ventricular. Entonces actualmente se prefiere la terminología de miocardiopatía ritmogénica y no de displasia porque se ha visto que también se afecta el ventrículo izquierdo. Entonces no, dejemos de llamar a esto displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Además, también se ha visto que es una enfermedad de los desmosomas, que son unas proteínas que lo que hacen están en las uniones intercelulares, los filamentos intermedios. Cuando alguna de estas proteínas falla, esas uniones fallan y entonces se produce una apoptosis y ese reemplazamiento fibroadiposo. Y actualmente se reconocen 3 patrones de expresión de esta entidad. Por un lado, la clásica, la que llamábamos displasia de ventrículo derecho, en la que había una afectación sobre todo del derecho y del izquierdo muy tardíamente, cuando el derecho ya estaba hecho polvo, ¿no?
Hay una predominantemente izquierda, que es una afectación precoz y predominante del izquierdo, con enfermedad leve del derecho, y hay una biventricular, que es con una afectación paralela de ambos ventrículos. Y además estas tres categorías no es que una evolucione a la otra, sino que son patrones independientes. Entonces, brevemente, las características por imagen, o sea, no me voy a poner a hablar de electrofisiología o del todo, en la displasia del ventrículo derecho, nosotros lo que podemos ver, y no tienen que darse todas, puede darse una y otra no, una dilatación del ventrículo derecho, una disfunción y alteraciones segmentarias de la contractilidad, que clásicamente eran pues, las saculaciones aneurismáticas, estos microaneurismas. Todo esto sabéis que está contemplado en los criterios de la Task Force y que en la última revisión que hicieron en el 2010 incluyeron criterios cuantitativos, o sea, cuando se considera criterios mayores, criterios menores. Además, ahora se ve que lo que se afecta sobre todo es la región subtricúspide, no es el triángulo de la displasia como se hablaba clásicamente antes. Y diríamos, he puesto un ejemplo, el ejemplo máximo de estas alteraciones sería el signo del acordeón. Entonces, os pongo algunos ejemplos. Este es un paciente que están diagnosticados. Este tiene una dilatación clara, es un paciente de 21 años, una dilatación clara, y además, si nos fijamos, sí que podemos ver algunas de estas pues, microsaculaciones en la pared. Sin embargo, este paciente no tiene dilatación ventricular derecha, pero sí que tiene esta discinesia que afecta fundamentalmente a la región subtricúspidea. Este otro paciente, pues lo único que tiene ahí es una pequeña saculación, cuando quiera ir. Y en cambio este, que tiene pues este patrón en acordeón. Quiero hacer hincapié en que un hallazgo por resonancia en algo así con el ventrículo derecho sin una clínica compatible, sin una sospecha, no tiene valor. No nos pongamos a mirar ahora ventrículos derechos a ver si les vemos irregularidades y aneurismas y cosas de estas. Y bueno, pues hay muchos pitfalls, hoy lo he traído aquí alguno. A veces nos los mandan los cardiólogos por sospecha de dilatación del ventrículo derecho y el paciente lo que tiene es un pectus excavatum y el ventrículo derecho no tiene dónde meterse. Este que me parece curioso es el apes mariposa, que cuando hacemos en 4 cámaras, en los cortes más bajos, parece que protruye, ¿no?, el apes ventricular derecho y es una variante de la normalidad. Y no he traído otro que es la zona de inserción de la banda moderadora, que a veces tira ahí y parece que hay ahí una irregularidad en el contorno. En cambio, para la miocardiopatía isquémica, o sea, la miocardiopatía rimogénica de ventrículo izquierdo, lo que suelen presentar los pacientes en el electros es un bloque de rama derecha o unas TES negativas en cara inferior y o lateral no explicadas. Por la eco y por la resonancia podríamos ver dilatación o disfunción ventricular izquierda, lo único que pasa es que muchas veces es muy leve. Por eso esta entidad pasa desapercibida, ¿no?, porque cuando le hacen la eco de control no le ven nada, ¿no? Y solo y exclusivamente de la resonancia es la posibilidad de ver esta infiltración de la grasa subepicárdica y ese realce tardío con gadolinio con ese patrón que hemos visto. A veces la infiltración no es tan sutil como esa que he mostrado, ¿no?, que era un bocadito. A veces tenemos un ventrículo izquierdo que parece, bueno, pues yo qué sé, está todo carcomido, como digo yo. Y aquí este plano de G corto lo he puesto porque esto es una pieza de necropsia de un paciente con displasia ventrículo izquierdo, en el que se ve esa infiltración grasa, sobre todo en cara inferior y cara lateral, y aquí lo tenemos. Vemos esa infiltración grasa. A mí lo que me suele llamar la atención es que hay un adelgazamiento miocárdico, pero a expensas del epicardio. El endocardio contrae bien, está perfectamente, y lo que vemos, como vemos también aquí en este T1, es esta infiltración grasa subepicárdica. A veces no tenemos esa infiltración grasa. Este es un chico, hijo de un paciente, o sea, de un señor fallecido de muerte súbita, demostrado displasia rimogénica en la necropsia, y en una eco de screening lo que tenía era una dilatación con una ligera disfunción del ventrículo izquierdo, no tiene esa infiltración grasa, pero sin embargo sí que tenía este patrón de realce con contraste, y además este chico falleció a los 3 días de hacerle la resonancia. Y después tenemos el patrón biventricular, que lo que tenemos es características de ambas. Aquí tenemos toda esta infiltración grasa, que además se ve también hay focos en el septo, y este ventrículo derecho pues que tiene está festoneado, vamos. De nuevo aquí en el plano de G corto, el ventrículo derecho con múltiples áreas disquinéticas y la infiltración grasa del ventrículo izquierdo. Y entonces, para concluir, en la displasia clásica del ventrículo derecho lo que podemos ver es dilatación y o disfunción, podemos ver alteraciones segmentarias de la contractilidad, pero siempre con una clínica compatible. En la del izquierdo podremos ver dilatación o disfunción del izquierdo,
la infiltración grasa subepicárdica y el realce tardío con gadolinio. Entonces, ante un cuadro de dolor torácico con movimiento de enzimas y coronarias normales, como decía Ana antes, la isquémica es lo primero, porque nosotros en una serie muy larga, todos estos dolores torácicos con coronarias normales, al final la mayoría han tenido algún infarto pequeño y tal, pero han tenido. Hay que pensar en la miocarditis, hay que pensar en el síndrome de Takotsubo, pero yo creo que también hay que tener en cuenta la displasia de ventrículo izquierdo. De hecho, en nuestro hospital, a raíz de varios eventos que hemos tenido como este que he contado, no se da de alta al paciente, o bien se le da de alta si el paciente está asintomático, pero se le hace en un breve plazo de tiempo una resonancia cardíaca, o sea, cuando tiene un dolor torácico con coronarias normales. Muchas gracias.